Le hemos cantado, le hemos dicho gracias Señor porque tu amor es una motivación para cantar, porque tú eres la roca y porque claramente nuestra alabanza surge aún en el desierto, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y qué bueno poder saber que esa es nuestra disposición a alabar y glorificar su santo nombre y también a escuchar su voz. Y eso lo hacemos a través de su palabra. Hemos venido haciéndonos unas preguntas, ¿cierto? El por qué a mí, el por qué tenemos que pensar nosotros en desarrollar alguna función. Siempre hay la posibilidad de que otro lo haga, pero lo que veíamos la semana pasada y sobre todo con esa imagen ahí, ese GIF que se está moviendo constantemente, es que hay ocasiones en las que nos preguntamos, ¿y yo por qué? ¿Por qué me toca a mí hacer esto? Y como que lo podemos hacer, pero se nota como el desánimo, se nota como la mala gana. Bueno, en este caballero que está aquí impulsando estas cajas sobre esta banda de transportes, pues se nota muy rápidamente que no está nada feliz con lo que está haciendo y no lo está haciendo ni medianamente bien. Pero es bueno que a veces nosotros también analicemos lo que hacemos en el día a día, a ver si también de pronto lo estamos haciendo con tan poco interés, pensando en que tal vez esto no es lo que yo realmente quiero hacer y que hay otras personas que posiblemente lo harían mejor, ¿cierto? Bueno, eso no está mal, que uno se analice y se evalúe cómo estoy haciendo las cosas. Lo que sí es que debemos entender que hay ocasiones en las que nuestra falta de interés se ve y se evidencia desde muy lejos, lo notan, la gente se da cuenta sobre nuestra falta de interés y nuestra falta de disposición. Puede ser que hayan dudas, claro que sí, lo veíamos la semana pasada con Moisés. Moisés empezó de una vez cuando el Señor lo llamó diciendo, no, pues que lo haga otro, mejor que otra persona vaya, porque es que yo soy tardo para hablar, parece que tenía problemas con su lengua, que dicen puede ser algún tartamudeo, ¿cierto? Pero Moisés intentó buscar a otro que lo hiciera porque, claro, entendía el gran desafío que significaba ir y sacar al pueblo de Egipto. Y puede ser que nosotros también hemos sentido que es muy grande la responsabilidad cuando el Señor nos llama a predicar su palabra, cuando Él nos llama a hacer discípulos. Sin embargo, no hay nada que hacer. Así es como quedó establecido, ¿cierto? Ya Él nos dio todo el ejemplo, ya vino como misionero al mundo, nos enseñó cómo se forman discípulos, Él formó sus propios discípulos, tomó tiempo en ellos, invirtió tiempo en ellos. ¿Y qué pasó? Pues hasta uno de ellos volvió atrás, que es el caso de Judas. Entonces, eso son muchas enseñanzas para nosotros sobre lo que implica compartir el mensaje. No podemos pensar que va a ser muy diferente a lo que le sucedió a nuestro maestro, ¿cierto? Si a Jesús lo menospreciaron, pues, ¿qué pasa cuando nos menosprecien a nosotros? Va a ser algo normal. Si a Jesús lo desecharon, ¿qué pasa cuando te desechen? Pues no va a ser algo tan extraño, va a ser algo normal. Cuando haya un discípulo que no responde como tú esperabas, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Pedro, se esperaría de Pedro que cumpliera con su palabra, Señor, te seguiré y no importa lo que pase. Pero cuando ese discípulo dijo, no, no, yo ni lo conozco. Jesús, ¿quién es? Pues cuando alguien te niegue también vas a entender que a Jesús también lo negaron. Así que el llamado eres tú. Y aunque no lo quieras reconocer muchas veces, cada uno de nosotros tiene una asignación. No fuimos creados a la deriva ni sin razón de ser, sino con propósito. Cada uno de nosotros tiene una función por desarrollar y qué bueno que podamos encontrarla rápidamente, que podamos identificarnos con ese llamado, porque podemos pasar claramente toda una vida a la expectativa de qué es lo que Dios quiere que yo haga.
pero la palabra nos lo ha dicho claramente, ¿cierto? La palabra nos llamó a todos nosotros, es ir y predicar el evangelio. Este no fue un mensaje ya solo para los 12, no llamó aparte a los 12 para decirle eso. Esto lo dijo cuando estaba ascendiendo, cuando se nos dice que el grupo de personas ya era superior a los 11, después con el reemplazo que le hicieron de Judas con Matías, y después con el grupo de hombres y mujeres que acompañaban a los discípulos. Se nos dice que el grupo era muy numeroso cuando Jesús les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y asimismo, cada uno de los apóstoles fue tomando la misma bandera, la posta, como en el caso, ¿cierto?, de las carreras de relevos. La posta se la iba pasando el uno al otro, hasta que alguien a ti y a mí nos predicó la palabra, porque también recibió la posta y entendió que los llamados somos todos nosotros. Hoy la siguiente pregunta entonces es: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el paso a seguir después de que ya he entendido, si es que lo he entendido, que tengo un llamado? Puede ser que todavía no lo has entendido y está bien. Está bien que pasen años en la vida en los que uno todavía como que no entienda para qué estoy aquí, cuál es mi razón de ser. Pero también es importante que cuando ya lo estamos entendiendo podamos disponernos, podamos tener la actitud apropiada. Lo que veíamos también la semana anterior es que Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Puede ser que en algún momento en la vida yo más bien responda: heme aquí, envíalo a él. Y está bien sentir a veces que yo no soy el apropiado, pero también es bueno analizar los momentos en los que el Señor nos está hablando directamente a nosotros y nos está diciendo: eres tú el que debe ir. Hay personas que no van a poder llegar a donde solamente tú puedes llegar. Hay familiares que yo no conozco, pero que son tus familiares a los cuales tú puedes llegar. Hay amigos de tu infancia, hay amigos del colegio que probablemente yo nunca los pueda ver, pero tú sí sabes quiénes son. Y en momentos difíciles puede ser que el Señor te está llamando para ir y predicarles la palabra. Ir y enseñarles. Hoy vamos a ver una historia que nos da luces para entender qué es lo que debemos hacer, porque claramente algunos ya pueden haber estado siendo inquietados por el Señor con lo que hemos estado reflexionando las semanas anteriores, y hoy están pensando: bueno, pero ¿qué hago entonces? Pues Hechos capítulo 8 nos va a dar una historia, y algunos posiblemente la recuerdan, la conocen, en la cual nos damos cuenta cómo se puede llegar efectivamente también a cumplir con lo que el Señor espera, con lo que Él nos ha llamado a hacer. Dice la palabra del Señor, leyéndola en Reina Valera, en el libro de los Hechos, capítulo 8, leeremos desde el versículo 26 hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este pasaje de la Escritura, por esta historia de Felipe y el etíope. La hemos visto en otros contextos, tal vez algunos la hemos escuchado, la hemos estudiado, pero siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros este mensaje de tu palabra. Así que pedimos que tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que llevó a Felipe a acercarse a ese vehículo, a ese carro donde estaba el funcionario etíope, ese mismo Espíritu necesitamos que hoy nos siga enseñando, que nos siga hablando y que podamos ser sensibles a su voz. En tus manos, Señor, entregamos este tiempo de reflexión en tu palabra, pidiendo tu guía, tu dirección y tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la historia de Felipe y el etíope, pues ha sido muy utilizada y en mi caso para recordarnos cada vez que puedo en un bautismo, que aunque a veces nosotros pensamos en la necesidad de querer entender todos los misterios de la Biblia y en algún momento uno se encuentra con el deseo de saber mucho más, pues hay ciertas cosas que son muy básicas, que es lo que realmente necesitamos para poder tomar el paso de obediencia hacia el bautismo. Y este funcionario entonces nos da muestras de lo que básicamente se necesita para poder ser bautizado, ¿cierto? Él pregunta: ¿aquí hay agua? Primero que todo, para poder ser bautizado se necesita agua. Es así de básico, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra bautizo significa sumergir. Cuando nosotros podemos revisar si hay palabras sinónimas que pudieran utilizarse en el griego, que es el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, podríamos haber visto una palabra griega que se llama rantizo, porque también utiliza agua, pero la forma de ver esa agua utilizada es para rociar, como lo que hacemos muchas veces con las plantas, ¿cierto? Que quienes tienen una manguera utilizan el dedo, o cuando tiene una pistolita, o cuando tiene un dispositivo para que el agua salga despedida como en pequeñas gotas. Bueno, si el propósito del bautizo fuese solamente mojar a la otra persona, entonces habrían utilizado rantizo. Pero se utilizó baptizo, que es una palabra que tiene un significado único. Significa sumergir. Y por eso nosotros entendemos que cuando realizamos un bautizo, la persona debe ser sumergida. Aquí hay agua, dice el eunuco. Había seguramente una cantidad suficiente que les permitió poder sumergirlo. Bajaron los dos al agua, que es algo también bien importante, ¿cierto? Porque a veces nosotros pensamos, bueno, bautízate tú. Y yo estoy aquí desde la orillita ya en Caburga, por ejemplo, cuando realizamos los bautizos.
y en ocasiones no ha estado tan agradable el agua como algunos creen y el agua está fría, pero podemos entender que es necesario que bajen los dos al agua, quien va a ser bautizado y quien le bautiza. ¿Por qué? Porque es una operación también que se realiza entre dos, donde uno sumerge al otro. Y en esto entonces estamos entendiendo hartas cosas, ¿cierto? Del por qué, por ejemplo, nosotros no bautizamos infantes, bebés, porque sería realmente una acción muy molesta para un bebé el que lo sumergiéramos. Y que también no refleja el espíritu de lo que son los bautizos que encontramos en el Nuevo Testamento, donde las personas tomaron decisión autónoma para bautizarse. No había una efectivamente edad que pudiéramos decir nosotros equipare a todos los que se bautizan. Es que todos se bautizaron cuando llegaron a cierta edad. No, porque también aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el carcelero se bautiza con toda su familia. No sabemos cuántos de allí eran jóvenes, cuántos de allí eran niños, cuántos eran adultos, cuántos eran ancianos, pero se bautizó toda la familia. Así que no es una edad específica. Y esto es mucho aprendizaje para nosotros, porque seguimos afirmando que nuestra convicción de obedecer la palabra de Dios nos lleva a bautizar a aquellos que toman su decisión. Puede ser que tengan menos o más años unos que otros, pero lo que respetamos es la decisión personal de alguien que bajo la obra de Dios, la obra de su Espíritu Santo, puede tomar una decisión consciente de que efectivamente ha llegado su momento de obedecer. Pero lo que notamos entonces en todo este pasaje es que desde el inicio está obrando la persona del Espíritu Santo. Es claramente la obra del Espíritu Santo que se ve desde el inicio cuando el ángel habla a Felipe y le dice: vete por tal lugar. Toma este camino, el que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un camino desértico, claro, tiene unas características físicas, pero lo más importante es que ante la instrucción, lo que Felipe hace, a diferencia de pronto de otros personajes como Jonás, que más bien se fue por otro camino, es obedecer. Y estando en esa obediencia, se da cuenta que hay un plan y un propósito de tomar ese camino. Cuando hay un hombre que está camino a su lugar de vivienda, porque dice el texto que él llegó a Jerusalén para adorar, pero ya regresaba, el Espíritu le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo que notamos es que la obra del Espíritu Santo está vigente no solo en Felipe, sino especialmente también en este hombre, que ha sido inquietado para ir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a Jerusalén, aunque vive en Etiopía, bastante distancia, bastante lejos. Si estamos hablando de continentes, el continente donde está Jerusalén, o donde hoy es el territorio también de Israel, es Asia. Y más importante tal vez Asia Menor, ¿cierto? Una pequeña parte de Asia, porque Asia es supremamente grande, pero una pequeña parte llamada Asia Menor, que se conecta también con África por el sur. Y Etiopía está en África, estamos hablando hasta de dos continentes diferentes, donde este hombre sube con la inquietud de adorar, de ir a Jerusalén en búsqueda de un tiempo de adoración. Eso también es la obra del Espíritu Santo. Porque así como hemos leído y la Escritura nos menciona en Filipenses que es el que da el querer como el hacer, pues en este caso el hombre, este funcionario, este etíope, está siendo llevado por el Espíritu Santo a Jerusalén. Y de la misma forma también el Espíritu Santo está obrando en Felipe para llevarlo hacia él, hacia este funcionario etíope. Ve
acércate y júntate a ese carro. Este es entonces el propósito de estar dispuestos a obedecer. Esto es fundamental y en esto no podemos nosotros entrar a transar con posibilidades, con variables, con alternativas. Felipe nos está mostrando la actitud de aquel que conoce al Señor y que ha sido llamado por Él. Sí, Señor, dime tú a dónde debo ir y tomaré ese camino. Si es descendiendo por el camino que lleva a Gaza, por allí iré. Es desierto. Uno diría, pero si lo están enviando por un camino que ya se sabe que es desierto y me están enviando a predicar, pues ¿a quién si voy para el desierto? Pero el Señor sabe. El Señor sí sabe cuando te lleva por cierto camino, cuando te envía a cierto lugar, cuando te pone en algún trabajo, cuando te lleva a estar en cierta empresa, cuando te pone en cierto lugar de habitación, ya sea un edificio, ya sea un condominio, en tu barrio, en el lugar donde tú estés, aparentemente puede ser el más desértico de los lugares, el sitio con la menor cantidad de personas dispuestas para escuchar el mensaje, pero si el Señor te puso ahí, es con una razón de ser, con un propósito. A veces los desiertos espirituales son mucho más áridos que los desiertos geográficos, ¿cierto? Hay ciertos lugares que tienen características de aridez que uno dice, esto aquí no crece nada. Si ha sido reconocido como un desierto seco. Pero nos dan grandes sorpresas también las maravillas del Señor. Por ejemplo, para los que tengan la oportunidad de buscar en Google el desierto de Atacama aquí en Chile, no se imaginan lo espectacular que puede ser ver un desierto lleno de pura arena, pero floreciendo, con unas flores hermosas. No sucede todo el año, claro que no, pero hay un momento en el que las condiciones se dan para que pueda llegar a aparecer en medio de un desierto unas flores hermosas. Y así es la vida también cuando el Señor nos lleva a ciertos lugares donde pensamos, pero aquí ¿quién me va a escuchar? Aquí ¿quién me va a prestar atención al mensaje que quiero compartirles? Pues solo el Señor sabe. Si el Señor te llevó, Él se encargará. Porque la obra que hizo en el etíope no dependía de las muchas convicciones que tuviera Felipe, ni de la gran cantidad de palabras, ni de la elocuencia que pudiera tener Felipe. Claramente es la obra que ya también el Espíritu Santo estaba haciendo en este hombre. Es la obra que nuestro Señor Jesucristo nos anticipó que haría el Espíritu Santo. Es en Juan capítulo 16, versículo 8, donde encontramos esa obra reflejada. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús. Versículo 8, perdón. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién es este que tendría que venir? Pues los versículos anteriores nos dejaron claro que no era Él mismo, sino que era otro que vendría después. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que es la obra del Espíritu Santo, la que se va a ver reflejada para que cuando Él venga, convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué significa eso de pecado, de justicia y de juicio? Pues miren lo que aclaró el Señor de que se trata esto. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Ven? Ese es el pecado principal. La gente con la que tú tienes interacción y que toma en ocasiones hasta el nombre del Señor en vano, cuando no creen, no es tu obra, no es tu obligación, no es tu responsabilidad hacerlos que crean, ¿no? Tiene que ser la obra del Espíritu Santo.
Es la parte inicial de una obra que se va a complementar. ¿Con qué? Con lo que también sigue haciendo el Espíritu Santo, convenciendo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero también hay otra parte que hace el Espíritu Santo y es convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces miren los tres niveles de la acción de la obra del Espíritu Santo que en ocasiones nosotros no notamos, pero que es un proceso, es progresivo. En aquellos que primero no creen, que no tienen ninguna clase de fe, que no tienen ninguna clase de creencia, de dogma, y que el Espíritu Santo les lleva en primera instancia a creer en Jesús. Pero esa persona también tiene que pasar por el proceso de creer en justicia, es decir, de que él entienda que el Jesucristo volvió al Padre, porque si volvió fue porque vino. Entonces hay personas que tienen una fe que primero les hace pensar en Jesús y dicen, sí, yo creo que Jesús fue real. Pero una cosa es creer que Jesús es real y otra cosa es creer que Jesús vino a morir por ti. Hay personas que pueden decir que creen en Jesús, pero de la misma forma que creen en internet, o de la misma forma que creen en un personaje famoso, o de la misma forma que creen en un personaje histórico. Pero tiene que haber un paso, una transición hacia creer también en que Jesús es mi Salvador, que entregó su vida por mí. Y esa también es obra del Espíritu Santo. No somos nosotros los llamados a convencer a alguien porque tengamos una palabra muy clara, muy definida, muy bien aprendida, sino que el Espíritu Santo también debe convencer de que la justicia de Dios fue operada en Cristo Jesús, que el pecado mío fue el que llevó a Cristo Jesús a la cruz. Fue mi pecado el que fue perdonado con el sacrificio de Jesús. Por eso vuelve al Padre. Y la justicia está reconocida entonces en que sabemos que ya no vamos a ver más a Jesús. Lo vimos, tenemos testimonio fidedigno de gente que lo vio allá colgado en el madero de la cruz, pero que también lo vio resucitar, que vieron sus heridas en sus manos, en su costado, y que lo vieron volver al Padre. Pero también necesitamos otro nivel, el juicio. Ese aprendizaje también a veces llega inmediatamente junto con el entendimiento del pecado y de la justicia, pero a algunos nos cuesta un poco más llegar a entender que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Porque es probable que duremos toda una vida teniéndole temor y teniéndole miedo a las obras del enemigo de nuestras almas y precisamente dándole más trascendencia al enemigo que al mismo Dios. ¿Cómo es esto? Pues porque a veces, por esa falta de entender y de llegar a ese nivel en el que el Espíritu Santo nos quiere llevar, nosotros desconocemos que ya Satanás fue vencido, que no tiene más poder sobre nosotros. Y el Espíritu Santo nos está recordando esto constantemente, porque no ha dejado su obra, ¿cierto? Él ya está vencido, pero sigue tratando de llevarse a más personas junto con él al castigo eterno. Y a veces nos llega esa sensación de que tiene más poder que Dios, imagínate. Pero el príncipe de este mundo no tiene más poder que Dios. Ya fue vencido y nosotros debemos recordar constantemente que esa obra de Cristo Jesús también nos cobija a nosotros para estar libres de la condenación. El que ya fue juzgado ya sabe para dónde va. El que ya fue perdonado también sabe para dónde va.
Por eso nosotros tomamos convicción de la obra del Espíritu Santo, de que cuando alguien ha declarado su fe en Cristo, está en los brazos del Señor. Esta semana acompañamos en oración el dolor de la familia de Pamela con el fallecimiento de su tío, pero nos llenaba de gozo, de ánimo y de esperanza saber que fue un hombre de fe, que confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador y que se fue a descansar en los brazos de su Señor. Así que eso viene también como parte de la obra del Espíritu Santo, el convencimiento que trae el Espíritu Santo de pecado, justicia y de juicio, que trae paz a nuestra vida. Esto es con lo que nos encontramos muchas veces en el caminar diario, con personas que no entienden esto, con personas que han leído como este funcionario, ¿cierto? Porque nos dice que venía leyendo la Escritura, venía leyendo a Isaías. Hay muchas personas que tienen por costumbre tener una Biblia, tenerla ahí abierta, a veces en las páginas amarillas. ¿Recuerdan las páginas amarillas de los directorios telefónicos que eran donde se encontraba toda la información comercial? Bueno, para algunos la Biblia se convirtió también en unas páginas amarillas porque está abierta en un solo texto y esas dos páginas se ponen amarillas y el resto está blanco. Y por eso a veces pensamos que ahí va a surtir algún efecto como mágico que la Biblia esté en un lugar abierto en las páginas amarillas. Pero no es así, necesitamos leerla para entenderla. Pero es cierto que muchas veces hay personas que la han leído y no han comprendido. Este hombre dice que estaba leyendo este pasaje de la Escritura que encontramos en Isaías capítulo 53. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Un pasaje que hoy nosotros al leerlo de esta manera podemos hacer una relación rápida. Ah, claro, Jesús fue como una oveja. Lo llevaron mudo porque no dijo nada. Lo trasquilaron no físicamente, pero no porque le cortaran el cabello, pero sí lo llevaron hasta el punto en el que lo sacrificaron, lo humillaron. No se le hizo justicia porque lo declararon inocente muchas veces. Hay una generación que contar de Jesús. Dejó hijos, nos dice la misma Escritura que no. Aunque Hollywood quiera hacer todo esto un tema para sus películas, pero la palabra del Señor nos deja claramente que de la tierra fue quitada su vida. Pero la pregunta entonces que le hace Felipe es bien importante, ¿cierto? ¿Entiendes lo que lees? Este hombre no entendía. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de crecer diariamente en el Evangelio para poder ayudar a aquellos que están pasando por la misma situación de este funcionario, que no entendía. Ahora, puede ser que tú tampoco has llegado a entender. Y déjame decirte que la misma obra que hizo el Espíritu Santo en este hombre, en este funcionario etíope, es la que hará en ti, proveyéndote de las herramientas que sean necesarias para poder entender. Así que lo que necesitamos es disposición. Aquí hay una gran necesidad que nosotros encontramos diariamente en personas que están muy confundidos, que no entienden el mensaje de Dios. Personas que se han dejado llevar, por ejemplo, por la ficción de Hollywood o de un escritor, ¿cierto? Como Dan Brown, que escribió toda una serie de libros sobre lo que era el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Inferno. Es toda una serie de libros que Hollywood llevó a la pantalla grande y que algunos, viendo esto y no notando claramente que el género es ficción, pensaron que
era viable, era posible creer que a través de una serie de jeroglíficos, de mensajes ocultos, desde la antigüedad nos dejaron evidenciado que había una hija de María Magdalena con Jesús. Yo me quedaba pensando, interesante, claro, el tema bien interesante, pero ¿qué ha pasado entonces con las anteriores generaciones de esa hija? Porque han pasado 2000 años. ¿Por qué es tan importante esta hija que no lo fue ni el papá, ni la mamá, ni la abuela, ni la tatarabuela, ni las otras generaciones anteriores que supuestamente también eran descendientes de Jesús? Pero mucha gente se dejó confundir, y eso que claramente era un libro encuadrado en la ficción, y se dejan llenar su corazón de dudas, de preguntas, de inquietudes, y esos que no entienden son a los que el Espíritu Santo muchas veces nos lleva para que podamos enseñarles con amor. Esos que tienen toda la cabeza llena de incertidumbres porque alguna vez vieron Nat Geo o History Channel, y en estos especiales sobre todo de Semana Santa empiezan a proferir algunas teorías en medio de lo mucho y muy bueno que dicen con respecto a la realidad de Jesús, del Jesús histórico, de los documentos tan antiguos que hablan de Jesús. También muchas veces dejan sembrada una duda. ¿Será Jesús este del cual hay una tumba en Jerusalén con la inscripción de Yeshua? ¿Será este Jesús del cual encontramos unas urnas con restos óseos de personas que estaban identificadas como María y como José? Yo vi ese programa y lo interesante es que ellos dicen: los rastros de ADN podrían mostrarnos si este Jesús es hijo de esta María que está aquí, pero nunca dijeron nada. Dijeron que podría, pero no dieron la respuesta. Nunca dijeron si efectivamente sí era o no era una relación familiar entre el uno y el otro. Son buenos para sembrar la duda, son buenos para dejar la inquietud, pero es la palabra la única que dice las cosas tal cual. A veces no nos gusta lo que dice, pero no se va con medias tintas, no se va con incertidumbres. Esta palabra de Dios dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La humanidad ha buscado teorías habidas y por haber. ¿Cómo fue que surgió todo? El Big Bang, la aparición de la materia a través de la antimateria, los hoyos negros en el espacio y muchas otras teorías para tratar de entender lo que ya fue dicho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú te vas a encontrar con una gran cantidad de personas que están con esas dudas, con esas preguntas. Por eso la palabra del Señor nos sigue llamando a responder a su llamado, porque claramente se necesitan siervos dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Aunque no es lo más fácil, aunque no es muchas veces lo más cómodo. Claro que sería mucho más cómodo decir: Señor, aquí hay uno que quiere ir, llévalo. Claro que sería mucho más cómodo quedarse callado y no decir nada, que nadie nos identifique, como se dice aquí muy comúnmente en Chile, pasar piola. Que nadie sepa quién es el Señor en el cual nosotros creemos. Pero claramente yo sé que el Señor te está inquietando, te ha estado inquietando y te dejará ver claramente que su llamado para ti es a ser testigo de lo que ya conoces. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor te llame, prepárate para responder. Ahí te vas a encontrar entonces con muchas personas en el caminar diario. Ahí te vas a encontrar con familiares, con dudas, con preguntas.
Ahí te vas a encontrar en ocasiones con personas que tú no has buscado, que ni siquiera conoces, pero el Espíritu Santo te va a acercar a ellos, a su carro, a su auto, a su cama, a su lecho de enfermedad. Ahí te encontrarás con personas que están llorando amargamente porque no saben para dónde ir. Ahí el Señor te llevará. La respuesta entonces a la pregunta ¿y ahora qué? Pues tiene que surgir de la misma Biblia. Heme aquí, envíame a mí. El Señor nos envió a amar a la gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no los ames para enviarlos al fuego eterno. Ámalos para llevarlos a Cristo. No es fácil, no va a ser fácil, pero en este trasegar espiritual en el que nos encontramos, el Señor prometió estar con nosotros y lo cumplirá. Quedémonos con esto, amados hermanos. El mandato del Señor es para que seamos una comunidad de amor, una comunidad que muestra el amor de Dios y que ama a su prójimo como a sí mismo, de tal manera que podamos llevarlos a Cristo, al que no cree, al que no conoce, al que no entiende. Amarlos para llevarlos a Cristo significa permitirnos ser usados por el Espíritu Santo y estar atentos a la obra del Espíritu Santo en otros. Estar atentos significa también estar dispuestos a abrir la boca y a compartir de lo que ha sido para nosotros cierto. Es la obra del Espíritu Santo que llevó a Felipe entonces a tomar esta escritura, dice el versículo 35, y a anunciarle el Evangelio de Jesús. Tú me vas a decir, pero yo no sé cómo hacerlo. No va a pasar mucho tiempo en el que el Señor mismo se va a encargar de prepararte, de enseñarte, de decirte qué es lo que tienes que hacer y qué tienes que decir. El Evangelio de Jesús puede ser muy complejo, pero también puede ser muy sencillo. El Evangelio de Jesús es: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el gran resumen del Evangelio de Jesús. Tal vez no te has aprendido de memoria el versículo de Juan 3:16, pero creo que sí puedes, de alguna forma, conectar lo que hizo Dios al enviar a su Hijo al mundo con la realidad de nuestro pecado, de tal manera que Él recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Así que nuestra declaración de fe debe ser constantemente la misma que hizo el etíope. Esta declaración de fe nos debe llevar a decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si tú no has hecho todavía esa declaración de fe, hoy quiero invitarte a que la hagas. Que junto a mí repitas esta oración: Señor, gracias por mostrarme tu mensaje, porque hoy puedo reconocer a Jesús como mi Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que entregó su vida por mí. Si tú hiciste esta declaración de fe con tu propia boca, ya entendiste, y la obra del Espíritu Santo te ha llevado a creer, a ver ese pecado en ti. Ahora entonces la obra se complementará con la justicia y el juicio, y cada día podrás crecer en el Evangelio. Señor, yo te doy gracias por aquellos que hicieron esta oración, y también te doy gracias por aquellos que hoy están reflexionando sobre ese heme aquí, que hoy están también siendo llamados nuevamente a cumplir con el plan y el propósito que tienes de ser predicado el Evangelio a toda criatura. En ese plan y en ese propósito todos tenemos un lugar importante, un llamado,
Y te doy gracias porque como iglesia estamos cumpliendo con ese llamado a través de estas redes, a través de las reuniones de juveniles, a través de los mensajes de escuela dominical para nuestros niños, a través de la reunión de varones, de matrimonios, a través de la reunión de mujeres, a través de cada actividad que hacemos queremos cumplir con el mandato que tú nos diste. Así que gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das. Bendícenos, Señor, con tu presencia, con la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pudiendo ser la voz que clama y que lleva tu mensaje a toda criatura. No importa si es en el desierto, no importa si es en un lugar que tiene ya una posibilidad de que la semilla crezca, tú harás la obra, Señor. Tú vas adelante y tu Espíritu Santo sigue con nosotros. Por eso te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te damos honra y gloria a ti en Cristo Jesús. Amén y amén.